Preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María. Día número 12. ¿Quiénes son ustedes, oh santos benditos de Dios? Oración del día. Ven Espíritu Santo que habitas en María. Une mi voluntad a la voluntad de la Inmaculada, la cual es una con la tuya. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. En este día número 12 nos encontramos con esta pregunta que se nos hace para la formación de hoy, habiendo pasado ya por la misma pregunta hacia la persona de San Maximiliano Kolbe, este santo mariano que nos sirve de modelo para esta ocasión, y habiéndonos preguntado incluso quién es María Santísima, quién eres Inmaculada Concepción, y llegando a la conclusión de que dentro de todos los atributos que le podemos conceder a nuestra Madre, o mejor dicho, que Dios le ha concedido, sabemos que ella es una servidora que hace siempre la voluntad de Dios y que lo hace de una manera perfecta. Nosotros que somos llamados también a hacer esa voluntad de Dios, pues entonces somos llamados a ser seguidores o ser imitadores de nuestra Madre, María Santísima la Virgen, para que nosotros también podamos alcanzar la santidad. Y ante esa curiosidad que puede existir de que si debemos o no ser imitadores de María Santísima, en lugar de ser imitadores de Jesús, pues bueno, nosotros tenemos esta tranquilidad que las Sagradas Escrituras nos ofrecen, ¿no? Sabemos que San Pablo aconseja al pueblo de Corinto, nos aconseja a nosotros por consiguiente, ahí en 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Quiere decir que en todo lo que se parezca a Jesucristo, su actitud, pues nosotros debemos copiar a nuestros hermanos. También el mismo San Pablo le dirá a Timoteo en la primera carta, en capítulo 4:12, dice, trata de ser el modelo para los creyentes, ¿sí? Y así podríamos citar un montón de pasajes bíblicos donde tenemos la seguridad del Espíritu Santo que imitarnos nosotros en cuanto a las virtudes es sano. Y qué mejor para nosotros imitar a María Santísima en sus virtudes y ante todo en esa capacidad que el Espíritu Santo le ha concedido de ser la que hace siempre y perfectamente la voluntad de Dios. Porque precisamente la invitación de San Maximiliano Kolbe en este día es que nosotros alcancemos la santidad mediante hacer la voluntad de Dios. Pero lo hace de una manera que nos puede resultar incluso tan simple, tan comprensible y mejor en alguna forma, ¿no? Porque lo presenta a través de esa ecuación matemática, esa fórmula matemática de poner esa B minúscula más una B mayúscula igual a S. ¿Y qué significa? Esa B minúscula que es nuestra voluntad sumada a la voluntad de Dios, que es la B mayúscula, da como resultado la santidad. Y qué bueno que el santo lo haga de esa manera porque si nosotros no somos María Santísima, mucho menos somos Dios. Y se nos hace a nosotros bastante complicado que nuestra voluntad sea igual a la voluntad de Dios. Y precisamente por no ser Dios ya se nos hace difícil. Pero que también nosotros, en cuanto a voluntad, porque voluntad podríamos entenderlo como el deseo de hacer o el querer hacer, lo que sea, ¿no? Y nuestra voluntad tiene también un sentido temporal, es decir, tenemos compromisos no menos santos, que son de orden de familia, somos padres de familia, esposos, esposas, somos hijos, somos miembros de esta sociedad, somos trabajadores de esta sociedad, y que en el deseo de hacer cosas, lo que fuese, nosotros también tenemos en algún orden cosas temporales y terrenales por cumplir o por hacer. Entonces, vemos nuevamente que de ninguna manera podría ser igual nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero sí que lindo que a través de esta fórmula matemática, esta enseñanza de San Maximiliano Kolbe, nosotros podamos hacer que nuestras voluntades, la de cada uno de nosotros, se sumen, es decir, se agreguen, se incorporen y se junten a la voluntad de Dios, para que de esa manera nosotros podamos alcanzar la santidad. Ya sabemos que igual no puede ser la voluntad nuestra con la voluntad de Dios, pero sí que todas nuestras acciones tiendan a la santidad y que se sumen a la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven.
Entonces, de esa manera nosotros tenemos la facilidad y la comodidad, por así decirlo, que también podemos alcanzar la santidad siempre y cuando todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Medio como que María Santísima también se encarga de eso, ¿no? Y nosotros al estar consagrados al Inmaculado Corazón de María, estamos unidos al amor de María. Y significa entonces que ese amor de María, que pretende hacer siempre la voluntad de Dios y lo logra, pues nosotros también podemos orientarnos de esa manera, siguiendo el ejemplo de María Santísima. ¿Por qué? Porque ella siempre va a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, nos explicaron en los audios anteriores, pero no podríamos dejar de lado también el hecho de que María misma se declara y el Espíritu Santo testigo a través de la Sagrada Escritura de que María es la esclava de Dios, ¿sí? ¿Y qué significaría eso? Bueno, precisamente fijándonos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Colosenses 3:22, ahí se nos aclara que el esclavo obedece en todo a sus amos. Dice, trata de agradarlo en todo tiempo, no solo cuando el amo lo observa, y que lo sirve con el debido temor reverente que ustedes tienen al Señor, es decir, el santo temor de Dios, una virtud del Espíritu Santo, o mejor dicho, un don del Espíritu Santo, por el cual nosotros hacemos siempre lo que Dios prefiere, o mejor dicho, evitamos hacer lo que a Dios no le agrada. Y como esa virtud de María Santísima está en plenitud, por esa estrechez que tiene ella en unidad con el Espíritu Santo, y aparte ser la llena de gracia, ser la esposa del Espíritu Santo, y ante todo por ser la esclava de Dios, ¿no? Entonces, si en ese concepto bíblico de esclavitud María se declara esclava, no podría bajo ninguna circunstancia hacer otra cosa que no fuese la voluntad de Dios. Entonces, nosotros al imitar esa virtud de María, de hacer la voluntad de Dios, santificamos nuestras obras, nuestras voluntades, como decíamos recién, y que si esa voluntad nuestra santificada la sumamos, la agregamos a la voluntad de Dios, pues bueno, podemos alcanzar esa santidad que estamos esperando, ¿no? O la que estamos refiriéndonos hoy. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Pues bien, hacer la voluntad de María, porque ya dijimos, es la mismísima voluntad. Y se preguntará uno, incluso aquellos que no quieren a nuestra madre, también se lo pueden cuestionar y hasta atacarnos a nosotros en este deseo de estar tan unidos hacia María Santísima, consagrándonos a su inmaculado corazón. Y uno se dirá, y alguien dirá, ¿acaso no se puede hacer la voluntad de Dios sin María? Y, y quizás se pueda, pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, mis hermanos. ¿Es que acaso vos y yo no lo hemos intentado ya? Lo hemos intentado un número que ya ni nos acordamos de veces, de tratar de hacer la voluntad de Dios y en más de una oportunidad no hemos podido. Y lo poco que hemos podido no es todo lo que hemos querido. Y yo creo que esto nos pasa a todos. ¿Y al cual ha sido el error? Ante todo nuestra debilidad y no habernos puesto en las manos de María Santísima como la perfecta aliada para lograr hacer la voluntad de Dios o santificar nuestra voluntad y sumarla a la voluntad de Dios como nos propone San Maximiliano Kolbe. ¿Y por qué suponemos que junto con María sería más fácil? Bueno, a mí me gusta y me inclino por creer que nosotros en nuestra propia debilidad no contamos con una de tantas virtudes que María tiene. Porque nosotros cada vez que hemos intentado hacer la voluntad de Dios, y hoy nos damos cuenta que intentar hacer la voluntad de Dios o sumarse a la voluntad de Dios nos hace santos. Y cada vez que nosotros apuntamos a ser santos, pues vamos a encontrar oposición. O mejor dicho, vamos a encontrar un opositor. ¿Quién es ese opositor? Que no quiere que seamos santos y que va a poner todas las barreras y trabas posibles. Pues bueno, ahí la tenemos, a la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Que se va a encargar de poner todo tipo de barreras, como digo, para que nosotros no alcancemos la santidad y por consiguiente no sea difícil o casi imposible hacer la voluntad de Dios. Por eso decía, me inclino a creer que con la ayuda de María Santísima nosotros tenemos una ayudita extra. ¿Por qué? Porque desde el momento de la caída nos cuenta el libro del Génesis que nosotros contamos con una promesa.
Y esa promesa es que aquella mujer del Génesis 3:15, que es la que va a aplastar la cabeza a esa serpiente, aunque le muerdan el talón, tiene la victoria frente de la antigua serpiente que es el diablo y Satanás. Y que en ese mismo Génesis 3:15 nosotros tenemos la promesa de Dios, de que el linaje de la serpiente va a tener enemistad con el linaje de la mujer. Nosotros somos ese linaje de la mujer, es decir, la descendencia, como dirá también la Biblia en otras traducciones. O dicho más claro todavía, nosotros somos los hijos de María Santísima, de la mujer que le aplasta la cabeza a la serpiente, que ya se la aplastó, que tiene la victoria frente de la serpiente, la misma serpiente que se opone a vos para que seas santo, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de María, que en definitiva es la misma. Por eso que yo me inclino a creer que si nosotros, unidos así a María, haciéndonos cargo de que somos hijos, teniéndola como madre y aprovechándola como madre, somos el linaje que la Biblia promete en Génesis 3:15, que va a triunfar sobre la serpiente y sobre el linaje, sobre la descendencia de la serpiente. Tal vez por eso no nos había sido fácil hasta ahora poder hacer la voluntad de Dios y que fracasamos en más de uno de los intentos que hicimos. Qué bueno que a partir de ahora, contando con la ayuda maternal de María, podamos nosotros orientar nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, sumarla, como dice San Maximiliano Kolbe. Y habiéndola sumado, de esa manera, podemos nosotros alcanzar la santidad, porque nuestra voluntad, sumada a la de Dios, da como resultado la santidad. Así que le damos gracias a nuestro Señor porque no solamente nos ha concedido María Santísima, sino que a nosotros, a vos, a mí, a todos los que hemos escuchado este llamado del Espíritu Santo para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, tenemos esta gran ventaja de que por más lucha que tengamos, por más que nos muerdan el talón, como decíamos recién, la victoria es nuestra, porque la victoria es de la mujer y de la descendencia de la mujer, es decir, la victoria es de María Santísima, de la descendencia de María Santísima que somos nosotros, sus hijos, porque siempre la victoria es de Dios. Así que hermanos queridos, en este día 12 que hemos aprendido que nosotros debemos ser santos por hacer la voluntad de Dios, pues unámonos a María en su voluntad para conseguirlo. Pero surgirá también la pregunta, ¿y cuál es la voluntad de María? ¿O cómo debo hacer yo para que podamos cumplir con la voluntad de María? Bueno, tenemos nosotros muchísima cantidad de mensajes de la Virgen, ya sea en revelaciones universales, es decir, revelación que el Señor le ha concedido a la Virgen para toda la iglesia en la faz de la tierra, ya sea también por las revelaciones particulares, es decir, para una porción de la iglesia, del mundo, ¿no? Y siempre que María dice algo, y sabiendo que María solamente hace la voluntad de Dios, pues entonces es el mismo Señor el que nos está pidiendo a través de María lo que quiere que hagamos. Y nos ha dicho con tanta claridad y tantas veces, ayuno, oración, nos ha dicho con tanta claridad y tantas veces, recen el rosario, sean perseverantes en el rosario. Nos está pidiendo también, además del ayuno y de la oración, nos está pidiendo penitencia, es decir, la Madre Santísima nos aconseja, nos recomienda y nos guía hacia una permanente confesión, es decir, a un permanente arrepentimiento y pedir perdón de nuestros pecados. Es decir, conocemos la voluntad del Señor porque María nos la comunica. Y esa sería la mejor manera de que nosotros podamos imitarla a ella, copiar su ejemplo, sencillamente escuchándola, porque ella también es mensajera de parte del Señor, ha sido enviada en más de una oportunidad a la humanidad para que nosotros la escuchemos a ella y escuchándola a ella, escuchemos la voz de Dios. En este tiempo que ha sido tan clarita nuestra Madre, ayuno, oración, penitencia, qué mejor que hacerle caso en eso para que alcancemos nosotros la santidad mediante orientar nuestra vida, nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos encontramos en otra ocasión. Oremos. Ven Espíritu Santo que habitas en María, une mi voluntad a la voluntad de la Inmaculada, la cual es una con la tuya. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda en cada uno de nuestros corazones y permanezca para siempre. Amén.